¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es un enorme gozo y una bendición el saber que están con nosotros una vez más, este domingo, Día del Señor, en este culto de predicación, durante el cual deseamos que la palabra de Dios sea de edificación para usted y los suyos. Y en la medida de lo posible le rogamos que comparta con su familia, parientes, amigos, compañeros de trabajo, etcétera, enviándoles el link para ver las predicaciones de cada domingo, o también pudiera ser organizando videos en grupo. Esto con el fin de que más personas escuchen la palabra de Dios en estos días tan difíciles que nos ha tocado vivir, en los cuales todos necesitamos oír la palabra de Dios. Compartamos pues con ellos, esa es nuestra humilde petición. Y bueno, en nombre de la Iglesia Bautista Dios con nosotros, le doy la más cordial de las bienvenidas a la transmisión del día de hoy. Y para iniciar, vayamos a nuestro Dios en oración. Padre Celestial, en esta hora, te damos gracias porque una vez más nos permites estar congregados, unidos a la distancia. Y Padre, te pedimos que tú presidas esta reunión, que todo lo que hagamos sea para honra y gloria de tu nombre y para la edificación de nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, susténtanos con el poder de lo alto, guíanos con tu Santo Espíritu y respáldanos con la autoridad de tu palabra. A cada uno de mis hermanos que están detrás de la pantalla escuchando tu palabra, bendíceles grandemente, a ellos, a sus familias, y sígueles protegiendo hasta que todo esto termine y podamos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Te damos gracias y todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Vamos a entonar un himno. El himno se llama El Señor resucitó.
Como recordatorios, más que avisos, queremos decirle que hemos de continuar orando por la contingencia del COVID-19 y también por las inundaciones, tanto en México como en Sudamérica. Los noticieros nos dan cuenta, ¿verdad?, de todo lo que está aconteciendo, y es triste y lamentable. Por ello, debemos de estar intercediendo en oración delante de Dios por todos nuestros hermanos en Cristo que están sufriendo por las inundaciones, y también por toda la humanidad, ¿verdad?, que también de igual manera está sufriendo la pandemia y la contingencia por las inundaciones. Tal vez usted no escuchó el domingo pasado el anuncio que dimos, la invitación que hicimos, ¿verdad?, a todos y cada uno de ustedes para que nos acompañen en nuestro culto especial de acción de gracias el domingo 29 de este mes de noviembre, es decir, dentro de 15 días, para llevar a cabo nuestro culto especial de aniversario, nuestro tercer aniversario. El Señor nos concede, ¿verdad?, esta bendición, y bueno, queremos que usted nos acompañe en esta ocasión especial para todos y cada uno de los que conformamos la Iglesia Bautista Dios con nosotros. Y bueno, esta es nuestra invitación, ¿verdad?, para ustedes, para que ese día estén en esta actividad especial. Agradecemos, ¿verdad?, de antemano que usted nos brinde su atención para esa ocasión, y que bueno, que sea de gran bendición, ¿verdad?, para todos nosotros, y también sobre todo que sea para la gloria de nuestro Dios. Entre tanto llega esa fecha, vamos a entonar otro himno. El himno se llama Cristo la tumba venció. Como habrán visto la diapositiva que se presentó y apareció en sus pantallas, el tema de hoy se llama ¿resucitarán los muertos? Es una pregunta cuya respuesta es
un contundente sí. ¿Resucitarán los muertos? Sí. No todos al mismo tiempo y no todos al mismo destino, pero todos resucitarán. El Antiguo y el Nuevo Testamento en la palabra de Dios registra de los inspirados escritores y del mismo Señor Jesucristo palabras acerca del muy trascendente tema de la resurrección. Escuche esto: todo el que nació morirá, y todo el que murió resucitará. Trascendente sin duda alguna este tema, mucho más trascendente de lo que a veces pensamos, y es por ello que vamos a ver en la palabra de Dios lo que ésta dice respecto a este tema de la resurrección de los muertos. Primera a los Corintios 15:14, por favor. Dice así la palabra de Dios: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. El cristianismo está en pie por el hecho de que el Señor Jesucristo se levantó de entre los muertos. Otra historia muy distinta hubiera sido que el Señor Jesucristo no hubiese resucitado. Todo se habría caído, todo se habría derrumbado si así fuera. Pero por el poder de Dios fue levantado de entre los muertos el Señor Jesucristo. Porque aquí dice que si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Es decir, de nada serviría estar domingo tras domingo predicando de algo que no tiene un sustento, que no tiene un sólido y firme cimiento. Nuestra fe estaría al aire, no tendría esa solidez que tiene por la palabra de Dios. Y dice así: si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Estaríamos perdiendo nuestro tiempo. Y vana también, es decir, sin sustento, sin contenido, sería la fe vuestra. Pero como el Señor Jesucristo resucitó, es por ello que podemos no solo este tema, sino muchísimos más que están aquí en la inspirada Biblia, en la inspirada Escritura, que podemos tocar. Y este tema de la resurrección, sin duda alguna, es de vital importancia. Pero, así como ahora, en los tiempos del Señor Jesucristo, había quienes no creían en la resurrección de los muertos. El apóstol Pablo se encontraba ante el sumo sacerdote Ananías. Y veamos en la palabra de Dios lo que aconteció. Hechos capítulo 23, versículos 6 al 8. Dice así la Escritura: entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay, ¿qué cosa? Resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. A pesar de ser judíos, esta secta de los saduceos no creía en la resurrección de los muertos. Y así mismo pasa hoy.
lamentablemente, mucha gente duda con respecto a la resurrección de los muertos, y otros más definitivamente dicen: yo no creo en la resurrección de los muertos. Pero ¿cómo no creer? Si la palabra de Dios es contundente, es clara y específica que eso va a acontecer. El primero que fue mencionado, el Señor Jesucristo, que fue levantado de entre los muertos. Él dejó el sepulcro para siempre, nunca más ha de volver. Ahí estuvo por 3 días, pero ya no estará más ahí. El Señor Jesucristo, después de haber resucitado, se apareció a sus apóstoles, a sus discípulos, y después, ante los ojos de estos, el Señor Jesucristo fue levantado y las nubes lo cubrieron, y se le dijo a estos hombres que estaban mirando hacia el cielo: así como habéis visto mirar al cielo a Jesús, que es tomado de entre vosotros, asimismo también le veréis volver. En primera a los Corintios 15, 11 al 21. Fíjense las contundentes palabras que el inspirado apóstol dijo y fueron escritas. Dice: porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. La contundencia de la palabra de Dios, y aquí habla con todo valor y denuedo. Esto aconteció: el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos, y Él cuestiona la duda o la negación de la resurrección de los muertos que muchos estaban haciendo. Entonces, hasta aquí vemos que definitivamente la Escritura, la palabra de Dios, habla mucho acerca del tema, en lo que hemos visto y en lo que veremos más adelante. ¿Resucitarán los muertos? Sí, resucitarán, así como el Señor Jesucristo resucitó. Punto número 1, resucitarán, pero no todos al mismo tiempo. Y aquí, para hacer una clara diferenciación, tenemos que mencionar la palabra necrón. La palabra necrón es una palabra griega que traducida es muertos. Y esta palabra griega la utilizamos, por ejemplo, cuando decimos necrópolis. Necrópolis es la ciudad de los muertos, refiriéndonos al cementerio. Cuando decimos que algo o una parte del cuerpo está ya muerta, se le llama está necrosada. Es decir, que esa palabra griega la utilizamos también en nuestro diario hablar. Y necrón significa muertos, y necrón significa de entre los muertos. Necrón, resurrección de los muertos, y necrón, resurrección de entre los muertos.
Cuando se dice necrón, resurrección de los muertos, se refiere a que todos un día resucitarán. Pero cuando en el griego de la palabra de Dios dice ek necrón, se refiere a que una parte de los muertos resucitó. Primero los Corintios 15:23. No todos resucitarán al mismo tiempo. Esto nos dice que hay un orden. Primero los Corintios 15:23 dice de esta manera: pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Habla al menos aquí de 3 grupos y habla un orden. Primero Cristo, las primicias, y luego dice los que son de Cristo en su venida. Es versículo 23 de 1 Corintios 15. Luego dice los que son de Cristo en su venida. Quisiera hacerles mención también de que hay 7 años. Primeramente 7 años, que como hemos visto y el domingo pasado lo mencionamos, 7 años que está compuesto en 2 partes, la tribulación y la gran tribulación. Después de ese evento, el Señor Jesucristo descenderá a la tierra, desciende y posa su pie sobre este planeta una vez más. Es la segunda venida del Señor Jesucristo. Y luego, ¿qué es lo que va a pasar? Que establecerá su reino milenial. Literalmente 1000 años en los que Cristo, con todos sus santos, regirán toda la tierra. Él va a gobernar por 1000 años este planeta Tierra. Y fíjense en Apocalipsis 25, por favor. Dice así: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es, ¿cómo dice? La primera resurrección. ¿Van a resucitar todos? Sí, pero no todos al mismo tiempo. Entonces, más clara no es la palabra de Dios, no puede ser más claro que lo que estamos leyendo. Definitivamente Dios siempre habla de una manera muy clara, muy precisa, no da lugar a un malentendido ni a la confusión. Porque la palabra de Dios, aparte de que es clara, es viva y eficaz. Y dice aquí: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Ya había resucitado una parte, ek necrón, de entre los muertos. Una parte resucitó cuando el Señor Jesucristo descendió del cielo y arrebató a sus santos. Los santos vivos fueron transformados, pero los santos cuyos cuerpos estaban en los sepulcros fueron levantados de entre los muertos. Esa fracción fue levantada y el resto de muertos quedó ahí. Y es lo que está diciendo aquí: pero los otros muertos, los que no habían resucitado todavía, dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir, y es una manera de decir, no resucitaron hasta que se cumplieron 1000 años. Dice, esa es la primera resurrección. Entonces vemos que todos van a resucitar, sí, pero no todos al mismo tiempo. Segundo punto, cosa que también es muy importante y sobre todo trascendente. Número 2, no todos al mismo destino. No todos al mismo tiempo, número 1. Número 2, no todos al mismo destino. Hay 2. Según la palabra de Dios, hay 2 destinos a donde irán los que han resucitado. Daniel capítulo 12, versículo 2, por favor. Estamos en Daniel
capítulo 12, versículo 2, y dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Aquí se está refiriendo a la resurrección. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Así como no todos van a resucitar al mismo tiempo, no todos irán al mismo lugar. Claramente, veámoslo una vez más. Aquí dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Qué terrible es esto. Para unos es un gozo eterno, pero para otros será un sufrimiento, un dolor que jamás terminará, perpetuamente. Dicen: con vergüenza o para vergüenza y confusión. Para eso van a resucitar, solo para eso. Qué terrible. Primero, resurrección para vida. ¿Qué dice la Escritura? Vamos a Lucas capítulo 14, versículo 13 y 14. Dice así esta porción: mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Al estar especificando resurrección de los justos, quiere decir entonces que habrá resurrección de los no justos. Y que allí que es mencionada la resurrección de los justos, dice: ahí tendrá recompensa, porque es de lo que está hablando aquí. Entonces, es importante y es trascendente. Aquí está hablando resurrección de los justos. Dice la Escritura que el Señor mismo, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y a esa resurrección se está refiriendo aquí, a la resurrección de los justos, la resurrección de los santos, los que están en Cristo Jesús, los que han nacido de nuevo, cuyo nombre está escrito en el libro de la vida. Estos resucitarán primero. Vamos a otra porción de la Escritura, en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 6. Dice así: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Es decir, esta fracción, los santos van a resucitar, pasarán en el cielo con el Señor Jesucristo, y donde se efectuarán varios eventos, pasarán en el aire, en las nubes con el Señor. Luego Él vendrá y establecerá su reino milenial, y se está refiriendo aquí, dice: la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Y les recuerdo el pasaje que dice: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años, terminó el periodo del milenio, y entonces aquellos van a resucitar. Es la muerte segunda, y aquí menciona la muerte segunda. Dice: la segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Y aquí es donde bien cabe la pregunta para usted:
Usted ya está en Cristo Jesús. Va a resucitar con todos los santos. El Señor, hemos dicho, no se va a equivocar. Él no se equivoca. Jamás se ha equivocado ni se equivocará. Y menos cuando Él venga a buscar a los suyos. Los sepulcros dejarán salir el cuerpo de los santos que vendrán con Él y tomarán ese cuerpo. Hemos explicado aquí que el cuerpo que un día fue sepultado es el mismo cuerpo que vendrán a buscar. Estarán en el polvo ciertamente, pero Dios hará de una manera que nosotros a veces no alcanzamos a entender, y ese cuerpo volverá a la vida porque el alma y el espíritu vienen con el Señor Jesucristo. Se abren los sepulcros, estos toman sus cuerpos y ya va a ser un cuerpo glorificado, no sujeto a corrupción, y será levantado por el Señor Jesucristo. Esa es la primera resurrección. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Pasarán 7 años y luego pasarán 1000, y entonces resucitarán los demás muertos. Ahora, ¿en cuál resurrección tú estarás? ¿En la primera o en la segunda? No respondas a la ligera, piénsalo bien, porque esto es no solo importante, sino también trascendente. Porque si resucitas en la primera resurrección, vas a ir con Cristo. Pero si en la segunda vas a resucitar para vergüenza y confusión perpetua. Y dice la Escritura ahí que el que no se halló inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego, donde el humo de su tormento no se acabará jamás. Dice que serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. No tendrán descanso. Y es lo que la palabra de Dios dice. Por ello es necesario que tú pienses en esto. Ahora bien, hemos visto resurrección para vida. Ahora veamos resurrección para condenación. San Juan 5:29, por favor. Dice el 28, dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros, oirán su voz. Todos resucitarán, no todos al mismo tiempo, ni no todos al mismo destino. Dice así: oirán su voz, versículo 29, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Repito: y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Fíjense cómo no hay medianías, o para vida o para condenación. Así está establecido en la Escritura, y a lo largo y ancho de toda la palabra de Dios solamente hay 2 lugares eternos. Estamos hablando de eso, de que no todos irán al mismo sitio, al mismo destino. Unos resucitarán para vida, estos irán a la presencia del Señor Jesucristo, y otros resucitarán para condenación, estos serán lanzados al lago de fuego. Y entonces nos muestra la palabra de Dios vez tras vez que sí es muy importante y muy trascendente, y esto, amigo, no se va a decidir después de muerto hasta que tú resucites. Como muchos piensan que van a resucitar, algunos dicen: sí es cierto, vamos a resucitar y vamos a ser llevados delante de Dios, y ahí Dios va a determinar a dónde me va a enviar, si al cielo o al infierno. Pero eso no es así. No es Dios el que decide por ti, tú eres el que decides. Y si tú decides proceder al arrepentimiento para con Dios y a la fe en el Señor Jesucristo,
vas a nacer de nuevo y tú vas a resucitar por estar en Cristo en la primera resurrección, la resurrección de los santos, la resurrección para vida. Pero si tú decides ahora en vida, ahorita que estás escuchando, que estás entendiendo lo que se está diciendo, si tú decides no creer en el Señor Jesucristo y no proceder al arrepentimiento, vas a resucitar, sí, para condenación. Y eso es lo que Dios no quiere que suceda. Y ese es el deseo nuestro también. Por eso te estamos hablando estos temas, para que tú conscientemente y voluntariamente decidas qué vas a hacer. Yo creo que todo hombre en su juicio cabal nunca decidiría no arrepentirse ni creer en Cristo, porque va a resucitar, sí va a resucitar, pero para vergüenza, confusión perpetua y para eterna condenación. Y nadie en sus cabales puede, bueno, tal vez sí hay quienes deciden libre y voluntariamente y conscientemente deciden no arrepentirse ni creer en Cristo, pero ojalá no sea tu caso. Ojalá tú conscientemente y libremente digas, bueno, la verdad yo no sé a dónde voy a ir. De hecho, ni sabía si hay resurrección. O si sabías que había resurrección, que hay resurrección, no sabías que no todos van a resucitar al mismo tiempo, ni que no todos van a ir al mismo destino. Entonces tú tienes que ver esto para tomar la decisión que tú consideres. Tú eres libre y soberano. Puedes decir, no importa lo que pase después de que yo muera, yo ya voy a estar muerto. Eso puedes pensarlo, puedes decirlo y actuar en consecuencia, pero te diré que sufrirás las consecuencias de haber tenido en poco la palabra de Dios. Ahora vamos a Apocalipsis 20, 11 al 13. Y dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. A este grupo de personas es lo que se refiere que los otros muertos no volvieron a vivir sino hasta que se cumplieron 1000 años. De eso se está hablando en esta porción. Y dice, y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados, cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al fuego, al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Veamos un pasaje que resume estas dos cosas. Estamos hablando de que no todos van a ir al mismo destino, aunque todos van a resucitar y aunque no al mismo tiempo, pero también habla de dos destinos. San Juan 5, 28 y 29, por favor. Dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No hay mejor resumen de todo lo que hemos dicho en este punto número 2 que este pasaje. Aquí habla de las dos resurrecciones y habla de los dos destinos a los que irán los que resuciten. Si en la primera dice, estos saldrán a resurrección de vida, y si en la segunda, después de los 1000 años, dice, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación.
Y no hay vuelta atrás. Esto así está marcado en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es viva y permanece para siempre sin cambios ni consideración alguna. Lo que está escrito, escrito está y sucederá o se cumplirá tal cual está escrito. Entonces, no todos resucitarán juntos, ni todos harán al mismo destino, pero algo sí es cierto también. Número 3, todos resucitarán, también tú. Tú vas a resucitar. Definitivamente ninguno quedará en los sepulcros. Todos los que están en los sepulcros se levantarán un día. Tú también, incluido tú vas a resucitar. ¿Pero para qué vas a resucitar? ¿Para vida o para condenación? Y aquí lo dice, 5:28 dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Así como en aquella ocasión le dijo, Lázaro, ven fuera. Porque Lázaro estaba en un sepulcro y tenía 3 días de haber muerto, y el Señor Jesucristo le habló y le dijo, Lázaro, ven fuera, y Lázaro se levantó. El Señor Jesucristo lo levantó de entre los muertos. Claro, Lázaro volvió a morir y un día resucitará. Pero es necesario que tú pienses acerca de esto. Dice, no te maravilles, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Todos. ¿Y tú? ¿A qué resucitarás? ¿A vida o a condenación? Primera de Juan 5:12, por favor. No hay medianías. La palabra de Dios siempre es específica. Siempre es específica y contundente. Primera de Juan, les dije, 5:12. Dice así, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. El que tiene al Hijo, por tener la vida, resucitará para vida. Y el que no tiene al Hijo, dice, no tiene la vida, resucitará para condenación eterna. Esto realmente es muy importante y trascendente. Y ojalá la palabra de Dios haya sido clara para ti, que la hayas entendido. Pero no solamente eso, sino que decidas, que tomes una decisión al respecto. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor, te damos gracias por tu palabra, porque a todos nos edifica. Los que ya han escuchado este tema y los que no también, para que nosotros estemos siempre frescos en nuestra memoria de lo que tu palabra dice. Y sobre todo, Padre, en este momento te estamos pidiendo por aquella persona que todavía no está en Cristo, que aún no ha nacido de nuevo, que todavía no tiene al Hijo, y que haya escuchado este último pasaje, que es claro y contundente: el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Que lo haya escuchado y que lo haya entendido, y que escuche la voz del Espíritu Santo y se deje guiar por él. Porque la obra que el Espíritu Santo es efectiva y hace lo necesario en la vida de cada persona, conforme a la ciencia, el conocimiento exacto que Él tiene de todos y cada uno
de los que hemos escuchado tu palabra. Padre, en tus manos nos encomendamos, pidiéndote que un día todos los que todavía no están en Cristo lo estén, y así puedan tener una resurrección para vida, pues es el deseo tuyo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, y que un día no sea que despierten de la muerte, tan solamente para ser arrojados al lago de fuego. Padre, te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Estamos muy agradecidos con ustedes por el favor de su atención y le pedimos que continúen acompañándonos en nuestras transmisiones. Y donde quiera que usted se encuentre, le enviamos un caluroso saludo y un fuerte abrazo. A ver, otra vez. Estamos muy agradecidos con ustedes por el favor de su atención y les pedimos que continúen acompañándonos en nuestras transmisiones. Y queremos decirle también que donde quiera que se encuentren, les enviamos un caluroso y cordial saludo y un fuerte abrazo.